edificándonos mutuamente como miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a ver un aspecto importante que debemos tener en cuenta en nuestra vida como cristianos. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar, hermanos, vamos a rogar a Dios por la dirección en esta mañana. Oremos. Soberano Padre Celestial, Dios eterno y glorioso, Señor y gobernador y creador del universo, de todo lo visible e invisible. A ti, omnipotente y omnisciente Dios, damos gracias en esta mañana por congregarnos, Señor, por permitirnos como pueblo tuyo, Dios, el seguir perseverando, Señor, en tu camino y el estar en tu presencia, Señor, porque es mejor estar en tu presencia que la misma vida. Es mejor estar un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Y estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Y tú nos has hecho reyes y sacerdotes para que podamos, Señor, ofrecer sacrificios espirituales a ti, Dios, y adorarte, como lo veíamos al principio, en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, nuestra reverencia está al escuchar tu palabra. Ayúdanos. Ilumina nuestros corazones, abre, como lo cantábamos, los ojos de nuestro entendimiento y sepamos ver cuán grandes son tus riquezas, tu amor, tu bondad para con nosotros, cuán grande es la esperanza a la que hemos sido llamados y la supereminente grandeza de tu poder. Rogamos, Señor, tu dirección, tu poder sobre nuestras vidas y que hables a nuestros corazones, para que de este lugar salgamos edificados, fortalecidos, dispuestos, Señor, a seguir en tu caminar y a dar, Señor, nuestras vidas en ese sacrificio vivo, santo y agradable, Señor, porque allí está nuestro verdadero culto. Te alabamos, te exaltamos y bendecimos, y todo lo hacemos en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Si usted prestó atención y leyó el pasaje de 1 Timoteo 4:16, es una carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, encargándole cierta labor que iba a realizar en la ciudad de Éfeso, donde se encontraba reorganizando el ministerio de ancianos que había caído y que por ende necesitaba otra vez la iglesia tener ese orden que Dios ha establecido para todas las congregaciones, para la iglesia del Señor. Y ciertos mandamientos, ciertas recomendaciones y todas las cosas e instrucciones que Pablo da a Timoteo son importantes tanto para él como para nosotros. Ten cuidado de ti mismo. Y nuestro propósito al este tema es que logremos ser conscientes que cada uno de nosotros es responsable de su propia vida espiritual, porque Dios es el que trae la salvación a mi vida, sino porque yo mismo soy responsable de mi vida espiritual. Nadie más. Nadie puede tomar decisiones por mí. Muchos dicen, y eso es cierto, que podemos ejercer influencia sobre los demás. Y de hecho somos agentes, y que hacía él lo que no quería, y que lo que no quería hacer, lo hacía.
pero obviamente en las condiciones de la vieja naturaleza. Pero esa naturaleza, hermanos, ese viejo hombre todavía quiere levantarse. Lo que pasa es que al estar aquí, al buscar a Dios y al hacer otras cosas más que vamos a ver en esta mañana, es que el viejo hombre debe estar allá, enterrado, muerto, sin vida. El diablo sutilmente nos está colocando cascaritas, engaños, sutilezas, dardos a nuestra vida para que nosotros volvamos otra vez a la vieja naturaleza, a la vida antigua. A muchos les llega el pensamiento, el dardo del enemigo de, bueno, la vida es muy corta, disfrútala. Disfruta de todo este mundo. Si al fin y al cabo todo el mundo lo hace, porque tú serías la excepción. El diablo está constantemente atacando. O podría decirnos, bueno, hazlo que al fin y al cabo después pides perdón. ¿Cierto? Constantemente está atacándonos. Y puede que hasta nos diga, mira, hay peores que tú. Hay pecadores, más pecadores que tú. ¿Por qué no hacerlo? Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, es nuestra responsabilidad cada día tomar decisiones y ser responsable de nuestro propio estado, el estado de nuestro corazón y de nuestra vida espiritual. Y por eso el pasaje, cuida de ti mismo. ¿Estoy yo cuidando de mí mismo? En Gálatas capítulo 6, versículo 4 y 5, Gálatas capítulo 6, versículo 4 y 5, dice la Escritura, así que cada uno, mire, cada uno, no los demás, sino cada uno, someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y mira lo que dice el versículo 5, porque cada uno, mire, y esto pareciera que fuera una contradicción con el versículo 2, pero no lo es. Ahora lo vamos a ver por qué. Cada uno llevará, ¿qué? Su propia carga. Es decir, que hay una carga que el cristiano tiene, ¿cierto? Jesús lo dijo en una ocasión. Venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero hay una carga. Lo que pasa es que Jesús la pone ligera, pero hay una carga. Ahora el versículo 2 dice que sobrellevemos la carga los unos de los otros. La palabra carga en el versículo 2 es la palabra griega baros, que significa problema o pesadez o peso, que nos da a entender el llevar la carga los unos de los otros o el ayudar a las dificultades de los hermanos cuando podamos y tengamos la oportunidad de hacer ese bien, de llevar la carga los unos a los otros. Y es parte de nuestra comunión y hermandad y fraternidad. Pero el versículo 5, la palabra carga allí es del griego portion, que significa simplemente un evento que ha sido ya establecido a cada uno. Una carga. Es decir, que hay una serie de responsabilidades cristianas, cada uno, o cargas, las cuales no pueden ser compartidas con otros ni delegadas a otros. Son nuestras propias cargas, cada uno, y por eso la importancia de cuidar de nosotros mismos. Y el título del tema, que no lo dije al principio, pero el título del tema es
somos responsables consigo mismo. Ese es el título. Yo soy responsable de mí mismo. Pongamos un ejemplo a nivel secular, es decir, fuera de lo que tiene que ver con lo espiritual. Nosotros somos responsables en todas las labores que nos encomiendan. Si tenemos un trabajo, somos responsables en ese trabajo. Si nos ponen un horario, somos responsables en ese horario de cumplirlo. Si nos ponen unas tareas a hacer, somos responsables en esas tareas a realizar. Si tenemos un negocio, somos responsables al cumplir la fecha de entrega de ese negocio, de ese trato, de ese acuerdo que hemos hecho. Somos responsables con nuestros jefes, somos responsables con nuestros compañeros, somos responsables en nuestra familia para darle lo que necesita en todos los aspectos espiritual, físico, emocional y de trato. Nadie aquí va a decir, y yo puedo preguntar, levante la mano, ¿quién es irresponsable? ¿Quién la va a levantar? Nadie. Nadie va a decir, mire, yo soy irresponsable, porque nadie va a creerse que es una persona irresponsable. Pero como dice un dicho en el mundo que es muy cierto, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces, si somos responsables en la vida secular, ¿cuánto más debemos serlo en la vida espiritual? ¿O creemos que es diferente? Creemos que en el mundo podemos comportarnos de cualquier manera, de la manera correcta, pero en la iglesia no. En la iglesia sí puedo andar como quiero andar. En la iglesia sí puedo ser irresponsable en mi consagración, en la entrega a Dios, en lo que Dios dice que debo hacer. ¿Y por qué tratamos a la iglesia como una válvula de escape donde puedo yo manifestar ciertas conductas, ciertos malos procederes? ¿Por qué en la iglesia sí? ¿Por qué en la iglesia sí puedo ser irresponsable? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué tememos más al hombre que a Dios? Y yo le pregunto, hermano, ¿Dios es responsable con nosotros? ¿Dios se ha comprometido a algo y ha incumplido? ¿Por qué nosotros sí podemos incumplirle al Señor? ¿Por qué nosotros sí podemos cumplirle al mundo, pero incumplirle al Señor? He ahí, hermanos, la exhortación. Cuida de ti mismo. Sé responsable, seamos responsables de nosotros mismos. Y tenemos una responsabilidad delante de Dios. Delante de Dios. Pero como lo decía el hermano ahora Albert en la cena, tendemos a traer excusas. Pero en realidad, yo soy responsable de mi propia vida. En la Biblia hay un ejemplo negativo que es el de Judas. Judas fue escogido por el Señor. Judas fue llamado por Cristo. Fue parte de los 12. El mismo poder que se le dio a los demás, se le dio a Judas. Él tenía el poder para hacer milagros, para resucitar muertos, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Los mismos privilegios. Estuvo en la cena. Jesús también lavó los pies de Judas. Pero Judas, aunque anduvo con el Señor 3 años del ministerio que duró aproximadamente, el ministerio de Jesús, era responsable de su propia vida, de su propio proceder.
A él nadie lo mandó a traicionar al Señor. A él nadie le puso un arma y lo obligó a traicionar al Señor. Él dejó que Satanás entrara en él. Porque él tenía una vieja naturaleza, la naturaleza de la codicia y de la traición. Y por eso vendió el Señor. ¿A quién culpamos? ¿Quién es el culpable? ¿Jesús? O algunos dicen, no, hermano, es que ya estaba profetizado que fuera Judas. Bueno, la Biblia no habla de que haya sido Judas, o en el Antiguo Testamento habla el nombre de Judas. Había un hombre, sí, ya estaba, que alguien lo iba a traicionar, que alguien le iba a vender, pero no sabían quién. Y aunque Dios ya sabía y Jesús ya sabía que era Judas, Jesús no lo obligó a él. Jesús no lo coaccionó. Mire, es que usted me tiene que entregar. Y Satanás va a poseerlo a usted. No. Él fue responsable de su propio proceder. Él fue responsable y decidió llevar la carga de traición. Él fue responsable de su propio destino. Él forjó su destino. Así que vemos que cada uno, hermanos, toma sus propias decisiones y nosotros constantemente en nuestra vida estamos tomando todos los días, a cada instante, a cada momento, tomando decisiones que afectan positiva o negativamente nuestra vida. Ser responsables de nosotros mismos implica, primero que todo, un camino hacia la madurez. Yo debo estar comprometido, hermano, hermana, conmigo mismo, de que la luz de Dios cada día sea más intensa y refleje más el fruto de esa madurez. Por eso la Biblia dice en Proverbios 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso tengo cuidado de mí mismo. Cuando me examino, si estoy creciendo en el Señor, porque Jesús dijo que el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. Yo soy responsable, hermano, de cada día encaminarme a crecer más en el Señor. Cada día esforzarme más por perseverar, por leer la palabra de Dios, por consagrarme, por orar, y no orar solamente a nivel de la iglesia, sino mi vida de oración como persona, como individuo, como miembro, cada día sin cesar. Pero aquellos que dejan de madurar y dejan de crecer, no glorifican a Dios, porque no dan fruto, y el fruto es la muestra de estar glorificando a Dios, porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y ahí es cuando padecemos, porque dejamos de crecer y las adversidades nos derriban fácilmente, y no somos árboles fuertes, sino que esos árboles que no tienen fruto, que no cogen raíz, que no cogen tronco, fácilmente son derribados por los vientos y las tempestades. La misma naturaleza lo enseña. Así que, hermanos, mi compromiso, mi responsabilidad implica que yo esté madurando cada día. Muchos no maduran porque están haciendo mucho énfasis en la parte material, en otros aspectos de su vida, en el trabajo, en el dinero, en ciertos intereses familiares y no espirituales, porque se han conformado, se han amoldado a la vida de este mundo o a simplemente congregarse y ya.
La vida de congregación, la vida de simplemente me congrego y ya con eso es un cumplido para Dios. Pero ¿qué estoy haciendo para crecer en el Señor? Para madurar. Porque el cristiano maduro es aquel que antes va a influenciar a otros cristianos. Va a animar antes que ser animado. Va a visitar antes que ser visitado. Va a alentar a otros antes que ser alentado. Esto nos lleva a otro asunto también importante a la hora de la madurez espiritual. Y es que en nuestra vida como cristianos debemos estar, algo que yo en alguna ocasión toqué, y es estar automotivados espiritualmente. ¿Qué me motiva a mí? ¿Cuál es mi motivación? Porque yo soy responsable de mí mismo. Porque si mi motivación depende de los demás, entonces, y no de Cristo, entonces, ¿a dónde quedamos? Si dependo de las demás cosas, el que cada día nosotros crezcamos, el que cada día maduremos, es un reflejo de que estamos siendo personas que estamos siendo automotivadas espiritualmente. Y que no necesitamos que nos estén empujando. Y que hemos adquirido una independencia, entre comillas, espiritual. No porque seamos independientes espiritualmente, porque nuestra dependencia es total de Dios, sino en el sentido de la vida cotidiana como cristianos. No dependemos, sino que nos valemos por sí mismos. Somos responsables de nuestra propia conducta. Y Filipenses 2:12 habla de la conducta que tenían los hermanos en la vida cristiana. Miren lo que dice Filipenses 2:12, Pablo hablándole a los hermanos de Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los hermanos de Filipos no necesitaban un policía que estuviera allí al lado diciéndoles qué debían de hacer y qué no debían de hacer. Ellos obedecían, aunque Pablo no estaba allí, aunque Pablo no estaba presente, sino que obedecían. Y andaban en ese camino. De la forma, hermanos, en que cuidemos de nosotros mismos, de esa misma manera nosotros vamos a reflejar a los demás nuestra vida, nuestro carácter, nuestra devoción a Dios. Por eso yo debo examinarme cada día. Debo examinarme cada día, dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo debo de cuidar de mí mismo, y eso implica de que cada día debo estar examinándome. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? Pruébame, dice, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Piense en lo que le sucedió a David. ¿Recuerdan lo que le sucedió a David? Por allá en 2 de Samuel. Cuando David tomó a Betsabé, antes de tomarla, ¿qué fue lo que pasó? Dice que él estaba, al caer la tarde, vamos a leerlo más bien,
Antes que parafrasearlo, vamos a leerlo. Vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó, ¿qué? En Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba, ¿por dónde? Por el terrado de su casa. ¿Qué le pasó a David? Él no cuidó de sí mismo. ¿Por qué? ¿A dónde debía él llegar? A la guerra. ¿Pero qué hizo? No salió. No salió a la guerra. ¿Dónde se quedó? Dormido. Y él tenía que ir a la guerra. Y él debía hacerlo, pero no lo hizo. Y así pasa con muchos cristianos. Nos dormimos. No salimos a la batalla. David debía de salir y él no salió. ¿Y qué pasó? Ya ustedes conocen la historia. Así pasa, hermanos, en nuestra vida como cristianos. Si no cuidamos de nosotros mismos, si no cuidamos de nuestra propia vida espiritual, podemos entonces, ¿qué? Dormirnos en los laureles, y si nos dormimos en los laureles, el enemigo ataca. Y así pasó, porque él estaba durmiendo. Al caer la tarde, dice que él estaba allí, se levantó y vio allí a la mujer, a Betsabé, y luego la tomó. Y no era su mujer. Nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta que estamos en una guerra como cristianos, en una guerra en nuestra vida como cristianos, y no podemos dormirnos. Debemos ser responsables y examinarnos cada día en nuestra vida como cristianos, porque debemos andar en santidad, tal cual como Dios nos enseña en su palabra que debemos andar. El cada día ser responsables de nosotros mismos implica que andemos en santidad, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Y si está dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye, nos acompaña a todo lugar, está con nosotros, y por eso debemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, pues debemos ser santos, así como Él es santo. Pero muchas veces tenemos excusas, tenemos obstáculos que bloquean ese cuidar de nosotros mismos. Por ejemplo, decimos que somos muy débiles. Es que yo soy muy débil. O estás muy encariñado con el mundo, o realmente eres muy débil. Porque una cosa, hermanos, es que caigamos en el pecado, otra cosa muy diferente es que lo practiquemos. Porque Dios dice en su palabra en 1 de Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O a veces sacamos la excusa de, bueno, de todas maneras la sangre de Cristo me limpia y yo sé que cuando peco me arrepiento y la sangre de Cristo me limpia. Sí, eso es cierto, no vamos a negarlo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no por ello no debemos convertir la gracia de Dios en libertinaje, porque somos responsables de nuestra propia vida espiritual. Y Gálatas capítulo 5 también nos habla que a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. No usemos esa libertad. No es que ahora vamos, que porque la sangre de Cristo nos limpia, entonces a tomar esa gracia y a mal usarla. O a veces nuestros compañeros, familiares y personas que son impías, nuestra vida social,
Está ejerciendo influencia en nosotros y no nosotros a ellos. Y por eso es que muchas veces nos secularizamos y la iglesia se salpica de cosas del mundo y de ideologías y de costumbres y de modas del mundo, porque no somos responsables por nosotros mismos, nos dejamos llevar por los demás, somos influenciados por el mundo y no antes influenciadores para el mundo. Y ahí hay un error fatal. Miremos a José en Génesis capítulo 39. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se recuerdan la historia de José? José, joven, muy apuesto, había sido vendido por sus hermanos y ahora sucedía que estaba en Egipto como esclavo y trabajaba en la casa de Potifar, y la mujer de Potifar, ¿qué? Lo asediaba constantemente. ¿Y qué pasó con José? ¿Qué pasó con José? ¿Accedió a ese asedio de esta mujer? No, miren lo que dice. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Implica, hermano, nuestra responsabilidad con nosotros mismos, el hecho de que nosotros sepamos que Dios siempre nos está viendo en todo lugar, en todo momento, y que no podemos escondernos de Dios. No podemos. Nosotros podemos engañar a los demás, podemos aparentar lo que no somos, podemos fingir atributos que no poseemos, impresionar a los demás, engañarnos inclusive a nosotros mismos, pero ¿a Dios podemos engañarlo? No podemos engañarlo. Y José estaba solo con esta mujer, nadie estaba, según el relato, si usted lo lee, nadie estaba en la casa, estaba la mujer de Potifar y José. Bueno, no está ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, no está nadie me ve, pero alguien sí te ve. ¿Quién? Dios sí te ve. Y cantamos el himno: cada paso que das por la senda del mal, hay un Dios que te ve. Dios nos está viendo, hermanos, en todo momento. Por eso debemos ser responsables de nuestra propia vida espiritual, porque yo sé que Dios está acompañándome con su Espíritu dentro de mí. Él está allí, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios. Es Dios mismo que está dentro de mí. Y por eso yo debo de estar cuidando de mí mismo. José sí cuidó del mismo. ¿Qué hizo? Huyó. Y pensó y dijo, como lo dice el versículo 9, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, no es solamente el mal que le iba a hacer a su amo, Potifar, sino que era ¿qué? Era una ofensa a Dios. ¿Cómo pecaría yo contra Dios? Porque nuestros pecados no son solo nuestros pecados, sino que son una ofensa a Dios. Debemos ser responsables, hermanos, en la santidad con Dios. Porque cuando cedemos al pecado, hacemos grande mal contra nuestro prójimo y ofendemos a Dios. ¿Estamos cuidando de nosotros mismos? ¿Estamos cuidando de nuestra propia vida espiritual? ¿Cedemos ante las influencias del mundo? ¿Somos personas responsables? Buenos padres, buenos trabajadores, buenos negociantes, responsables en los negocios,
pero no somos responsables con Dios. ¡Qué contradicción! Es cuando más deberíamos ser responsables. Cuando más deberíamos mostrar responsabilidad en nuestra vida espiritual. Y hay muchos que son exitosos afuera, pero fracasados espiritualmente. ¿Y de qué vale tanto éxito en el mundo? ¿De qué vale tanto posesión? ¿De qué valdrá que el hombre ganare todo el mundo, dijo Jesús, pero perdiere su alma? ¿De qué va a valer? ¿De qué va a valer que nosotros seamos personas que en este mundo logremos todas nuestras metas, pero no logremos la principal meta? La principal meta en nuestra vida, ¿cuál es? La del cielo. La de la salvación de nuestra alma. Y no porque nosotros nos salvemos a nosotros mismos, vuelvo y reitero, y no porque nosotros hagamos algo por la salvación, sino porque nosotros perseveremos en ella y seamos responsables de lo que Dios nos ha dado. Dios le ha dado a usted y a mí la salvación. Y por eso debemos cuidarla, con temor y temblor. Y antes de ir a otros, antes de servir y edificar a otros, yo debo de edificarme a mí mismo, de cuidar de mí mismo. Amén. Para terminar, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 24, pasaje muy conocido por todos nosotros, versículo 15. Y quede como esto un llamado, una exhortación para todos nosotros. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está la responsabilidad de Josué por él mismo. Ahí estaba su propia responsabilidad, entregarse a Dios y a la encomienda que le había dado Dios, aunque los demás no quisieran, aunque los demás retrocedieran, aunque los demás se apartaran tras dioses ajenos. Él decía, no, yo soy responsable de mi propia vida y la de mi familia. No nos excusemos en los demás. No nos digamos, bueno, por el hermano fulano es que yo no volví a la iglesia, por el hermano sultano. Yo sé que existen los tropiezos, y de hecho Jesús habló de ellos. Existen, pero nosotros no vamos a llegar ante el cielo a excusarnos de esa manera. Somos responsables nosotros mismos. Amén. Y Josué sabía que él debía actuar pensando en su responsabilidad, y por eso dijo, yo y mi casa serviremos. Así los demás, no. Así que hermano, hermana, familia, joven, y todos los que estamos aquí, nosotros somos responsables de nosotros mismos. Y nosotros somos personas que tomamos decisiones. Y las decisiones que hagamos, como lo decía ahora, afectarán nuestra vida positivamente o negativamente. Y la de nuestras familias. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Qué quiere usted? Tome la decisión y ya. Pero no entre en ese vaivén, sí o sí no, que sí, que otro día sí, que otro día no, que... No, hermanos. Tomemos decisiones. Si usted quiere ser cristiano, sea cristiano y viva como cristiano. Si no quiere ser, bueno, me disculpan,
La puerta está abierta. Ya nadie se obliga aquí a entrar. La Biblia está llena de ejemplos de decisiones buenas y malas. Adán y Eva tomaron la decisión de comer del fruto. ¿Y qué pasó? Lo que pasó. La mujer de Lot, decidió mirar atrás cuando salió de Sodoma y Gomorra y se convirtió en una estatua de sal. Ruth, a pesar de que no era del pueblo de Dios, decidió, como lo estudiamos, acompañar a su suegra Noemí. Y dijo que su Dios, que el Dios de ella sería su Dios, el pueblo de ella sería su pueblo. El hijo pródigo se levantó y dijo, cuando ya todo estaba muy mal, me levantaré e iré a mi padre. Tomó la decisión. Pilato, aunque conocía, sabía, porque él sabía que Jesús era inocente. ¿Sí o no? Sabía que era inocente. Pero él prefirió congraciarse con el pueblo, no ir a perjudicar su puesto, y decidió entregar a Jesús a muerte. Claro que ya estaba escrito que iba a ser así, pero él tomó la decisión. Pilato tomó la decisión. Y Jesús, hermanos, habló de dos caminos: el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la perdición. ¿Lo han leído? Mateo capítulo 5. Los dos caminos. Los dos caminos. El que lleva a la vida es angosto, el que lleva a la perdición es ancho y espacioso. ¿Por cuál va a ir usted? ¿Por cuál vamos a ir? Así que, hermano, hermana, la invitación es a que nosotros seamos responsables de nosotros mismos. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le estaba diciendo, mira, Timoteo, tú vas a estar allá en Éfeso organizando nuevamente la iglesia. Te doy todas estas instrucciones, pero ojo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. No seas simplemente enfatizando en los demás y olvidándote de ti. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Así que, hermanos, no es solo cuidarse de nosotros mismos en cuanto a lo externo, y para las personas que nos visitan, esa también es la invitación. No es cuidarse de sí mismo en cuanto a lo material, sino en cuanto a lo espiritual. ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su relación con Dios? Porque Jesús lo dijo, ¿de qué valdrá que el hombre gane todo el mundo y perdiere su alma? Su alma es más importante que cualquier cosa de este mundo. Así que la invitación es a que usted y yo tengamos presente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.